El objetivo de la ponencia no es precisar o cuadricular cuál es la identidad del centro histórico, más bien este creo que es un proceso orgánico, en permanente y constante cambio. Lo que se busca aquí más bien es establecer un conjunto de pautas para que ustedes, para que todos nosotros, podamos comprender cómo se construye la identidad de una ciudad, qué semejanza o qué cercanía tiene la ciudad con una persona y cómo repercuten una en la otra de manera directa. Hay que entender que en el caso al menos de Lima, la identidad se encuentra, como decía, en un permanente proceso de recuperación, construcción y evolución, que está sostenido en el proceso de recuperación física que está atravesando desde hace varios años y que seguro tendrá para muchísimos años más. Es por eso que un poco elegí esta fotografía para, digamos, abrir la ponencia, que es el conjunto de Santo Domingo en primer plano, la torre iluminada por la noche, con la plaza de armas de fondo, la catedral, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, las calles recuperadas, que hace unos años no eran así, el Girón Conde de Superunda y el Girón Camaná, y al costado o al frente de la torre, la plazuela de Santo Domingo, que también ha sido restaurada. La escogí y lo menciono porque probablemente hace unos 5 o 10 años esta imagen era completamente distinta a como la estamos viendo aquí. Y eso repercute directamente en la forma en la que nosotros percibimos en la ciudad. Tener esta fotografía y tener la posibilidad de verla nos da la oportunidad de conocer a esa Lima de otra manera y cómo ha ido cambiando con el paso de los años. En términos generales, los cambios pueden ser para bien o para mal. Aquí, objetivamente, hablamos de una mejora en el espacio urbano y de la ciudad. Entonces, el primer paso para poder hablar de la identidad de una ciudad y por ende de la identidad visual es entender a la urbe como un organismo vivo. Todo organismo vivo tiene un corazón. En este caso, la pileta de la Plaza de Armas o la Plaza de Armas como tal, uno de los espacios más emblemáticos y reconocibles de Lima, sin lugar a dudas. La identidad para las personas es ese conjunto de rasgos y características que nos diferencian de los demás, que nos dan ese valor o ese rasgo distintivo por el cual somos personas o seres reconocibles ante otros y con el que nos identificamos, por cierto. Esa identidad nos ayuda a hermanarnos o acercarnos hacia otras personas o alejarnos de ellas dependiendo de la concepción de cada uno. Entonces, en este ejercicio, en esta dinámica, es importante concebir a la ciudad o al casco antiguo de la ciudad de Lima como un organismo vivo que está en constante exploración y descubrimiento, como probablemente lo estamos todos aquí, que ata cabos con su pasado y que en base a eso se prepara para el futuro. La pileta de la Plaza de Armas está aquí desde el siglo XVII, ya no menos esta. Con el paso de los años ha sufrido una serie de modificaciones. En el 2021 se restauró y quedó como está aquí, que es completamente distinta como estaba igual hasta hace unos 5 o 6 años. ¿Esto por qué va? Porque la identidad visual del Centro Histórico de Lima está apoyada de manera directa en dos cosas. Una es la recuperación física de sus espacios más icónicos, como la pileta de la Plaza Mayor, como la Torre de Santo Domingo. Y la segunda es la percepción que genera las imágenes de la ciudad, el paisaje urbano en nosotros, lo que evoca en nosotros como personas y esa condición que nosotros le damos al espacio, la reacción que tenemos frente a una imagen. En base a esos dos conceptos, la recuperación física y la percepción de las personas, es que se construye la identidad y particularmente la identidad visual de la ciudad. Siguiente, por favor. Ahora, la pregunta entonces vendría a ser ¿qué valores son los que definen al Centro Histórico de Lima y cómo se forja su identidad? Nosotros al hablar del Centro Histórico de Lima probablemente todos tengamos ideas o conceptos distintos que se nos vengan a la mente, sea que trabajemos aquí, hayamos vivido aquí, pasemos por aquí a diario, venir sea muy difícil para nosotros, nos guste venir. Son distintas percepciones que cada uno tiene en base a sus vivencias, a las cosas que ha pasado antes, a lo que le genera la ciudad, a la historia, a cómo la afecta. Y probablemente todas sean apreciaciones y definiciones completamente válidas para hablar de la identidad. Sin embargo, a manera de ejercicio, vamos a resumirlo en 3 grandes pilares que son, sin duda, una manera muy práctica de poder resumirlos o acercarlos a términos más concretos. Los 3 pilares, diríamos, para poder establecer o entender la identidad del Centro Histórico de Lima son la historia, la belleza y la originalidad, la autenticidad. Siguiente. En términos de historia, esta porción de la iglesia de San Pedro, vista desde Jerónica, está entendida de diversas maneras.
resumir como la evolución que hubo en este espacio de Lima desde tiempos prehispánicos, pasando por el virreinato y llegando a la República, hasta tiempos más recientes, sumado a eventos importantes que han pasado, que han caracterizado y por ende forjado a la ciudad. Los grandes terremotos, por ejemplo, de 1687, el 46, el 40 o incluso el 74. Todos con cambios y repercusiones directas en la ciudad, en el paisaje y en sus imágenes. Hay eventos también importantes, como la inauguración de espacios públicos, la instalación de monumentos por el centenario de la República, que marcó un antes y un después, y cómo se veía la ciudad y cómo se ve hoy en día, o el levantamiento de altares a los héroes de la patria. Háblese del monumento a San Francisco Bolognesi, que tiene una plaza, el monumento a Miguel Grau, que también tiene una plaza, el Paseo de los Héroes Navales, uno de los lugares más conocidos del centro, puerta de acceso además, y mucho más. El segundo valor es la belleza. La belleza es un poco más subjetiva, por supuesto, porque depende de cómo aprecie cada una de las cosas, de qué antecedentes y qué background tenga cada uno para poder emitir una opinión. Lo principal, por supuesto, son los rasgos arquitectónicos, la armonía, la estética, los elementos visuales e incluso los elementos sonoros que podemos tener. Por ejemplo, quien pasea por la Plaza de Armas a determinadas horas puede escuchar las campanas, quien se acerca cerca a la fuente de la Plaza de Armas puede escuchar el agua correr. Entonces, son distintos los valores que componen la belleza. Pero yo me quiero detener en uno que es muy importante y es en cómo repercute algo en tu espíritu, que también está contemplado en la belleza. ¿Por qué, por ejemplo, nos emocionamos viendo una película, leyendo un libro o analizando un poema muy hermoso? Depende mucho de la emoción de cada uno, de la sensibilidad, de los antecedentes, de a qué te remiten esas imágenes o esos textos. Entonces, en el caso de la belleza, en el caso particular de la belleza como elemento para identificar la identidad visual del centro histórico, es vital que la comprendamos no solo desde la parte visual o sonora, sino también de la parte en cómo repercute en nuestro espíritu. Este, por cierto, es el balcón del Club de la Unión, visto desde el portal de Coroneros de la Plaza de Armas. Finalmente tenemos el tercer pilar, que es la originalidad. Aquí estamos viendo la pintura mural de una iglesia que está en restauración ahora mismo en Barrio Salto, la iglesia de las Trinitarias. Esta es la técnica que se llama técnica de la grisalia, característica por formas cuadrangulares y los tonos blanco, gris y negro. La originalidad, entonces, no es otra cosa que la suma o la consecuencia de la historia y de la belleza. Esta pintura mural corresponde a un periodo que tuvo la iglesia durante el siglo XVIII. Es belleza porque tiene componentes estéticos que podemos apreciar y valorar de distinta manera. Esos dos factores, cuando se unen, te dan algo único, algo original. La pintura mural de esta iglesia, que va a poder mostrarse y se va a ver cuando esté completamente restaurada, le da ese rasgo distintivo, le da una identidad a la iglesia, a Barrios Altos y al centro histórico de Lima. Esos son los tres principales valores: historia, belleza y originalidad. Antes de pasar a un ejemplo práctico para poder entenderlo de mejor manera, quería dar un breve paréntesis para explicar también que la elección de estos tres valores no es azarosa, no es casual, tiene un antecedente importante que es la UNESCO. El Centro Histórico de Lima, una parte sustancial de este, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Cuando se hizo, la UNESCO tomó en cuenta una serie de factores que básicamente lo que decían es que la importancia del Centro Histórico de Lima trasciende las fronteras del tiempo y de la geografía. Por eso es Patrimonio de la Humanidad, de todo el mundo. Entonces, al ser su importancia ajena a las fronteras o al tiempo, también es importante su recuperación y su buena conservación. ¿Cuáles fueron los criterios con los que la UNESCO dijo que el Centro Histórico de Lima merece ser preservado por el bien de la humanidad? Estos tres: la excepcionalidad, la autenticidad y la integridad. Son conceptos de los cuales se desprenden y se derivan los valores de los cuales hablamos cuando hablamos de la identidad visual o identidad en general del Centro Histórico de Lima. En esta oportunidad vamos a ver un video para hacer un ejemplo práctico de lo que hemos venido conversando hasta ahora. Ese video se hizo la misma noche que se tomó la fotografía con la cual iniciamos la presentación. Es igual la Torre de Santo Domingo con todo el conjunto de la zona. Tiene una Camanazo, Perunda, la plaza, la gente caminando, la plazuela de Santo Domingo. Entonces, regresando un poco a los valores de los cuales hemos conversado.
Los componentes no necesariamente tienen que estar explícitos en la fotografía o en la imagen, hablando de identidad visual, pero están de igual manera presentes según cada uno vaya conociendo la información al respecto. La Torre de Santo Domingo, por ejemplo, basándonos en el pilar de la historia, fue construida durante el siglo XVIII, década de 1770, influenciada por los estilos del barroco y el rococó. Una buena parte se derrumbó tras el terremoto de 1940 y antes sufrió un incendio en el año 1862, perdiendo lo que ahora no se distingue muy bien, pero es una escultura original que tenía de bronce en la parte alta del remate de la torre. Este se perdió, actualmente es de madera. Entonces, hay componentes que no necesariamente uno sabe de buenas a primeras cuando ve la fotografía, pero están presentes en la composición de la imagen. Después tenemos el factor de la belleza, que por supuesto la torre es agradable no solo a la vista, sino también a aquello que te genera. El video lo pusimos por esa razón. En el video se ven las personas caminando por la plazuela de Santo Domingo, con escasos o casi ningún vehículo, en una zona que antiguamente o hasta hace unos años no era así. Para las personas que viven en la zona, para aquellos que visitamos y que conocemos el centro desde hace muchos años, es un cambio. Y es un cambio que de buenas a primeras quizás te parezca a nivel superficial qué bonito se ve, pero que también te permite reencontrarte con la ciudad. Si tú has vivido o has caminado por esa calle durante muchos años, vas a poder ser testigo en primera persona del cambio que ha tenido. Ahí es cuando hablamos de la segunda parte de la belleza, no solo lo estético, sino también cómo repercute en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de entender las cosas. El tercer concepto, la originalidad. Por supuesto que podemos hablar de los colores, de la arquitectura, del estilo y demás, pero hace unos días tuve una charla con una arquitecta aquí de Prolima que me explicaba una particularidad muy importante de la torre campanario de Santo Domingo. La mayoría de torres del centro histórico tienen la característica de ser cuadrangulares, dos frentes con la campana al centro y remates de distintos estilos. La torre de Santo Domingo, por el contrario, es poligonal. En este caso se han llegado a detectar incluso hasta 12 frentes en alguno de los puntos de la iglesia, de la torre. Entonces, este es un concepto igual, que quizás a primera vista uno no lo percibe, pero cuando investiga un poco más se da cuenta. Y ojo que esos son 12 en un punto. La arquitecta me explicó que la torre tiene la característica de tener un nivel de 12, luego tiene 10, luego puede tener 15, 18, entonces es una torre que por esas características tiene más volumen, más presencia y más carácter. Estas son palabras que también me explicó ella en términos de arquitectos. Entonces, ahí es cuando hablamos también de originalidad. Si vemos la fotografía, vamos a ver eso. Los tres componentes están presentes en lo que vemos: la historia, la belleza y la originalidad, pero conforme tenemos más información al respecto, es que podemos ir forjando una identidad o una identidad visual referencial de nuestra ciudad. Ahora sí, siguiente, por favor. Y más. Quería pasar a esta parte. Eso es un artículo que salió en el Diario de Comercio hace algunos años, en el 2021, cuando Lima iniciaba con fuerza el trabajo para restaurar esculturas y monumentos. Por aquel entonces, el Diario de Comercio, en su sección de opinión, escribió estas palabras, hablando sobre este arte que es no solo la construcción o el levantamiento de monumentos, sino también su restauración. La recuperación del estado de gracia de los monumentos nos devuelve las virtudes de los retratados, su verdad, su mediación con lo trascendente, su promesa redentora y su recordación perpetua. Aquí es un poco cuando hablábamos de la belleza y decíamos que iba más allá de lo estético. Cómo el monumento, o cómo la imagen que está representada en el monumento, te traslada, te evoca cosas, te genera algo más que un placer visual. Y quiero poner el ejemplo del monumento escultórico de Francisco Bolognesi y los héroes caídos en Arica. El estado preliminar a su restauración, que fue, me parece, en el 2022. Sí, en el 2022. No, perdón, en el 2021. Agosto del 2021 fue entregado. Ese era el estado preliminar, la parte cuando está la playa. Es una foto un poco lejana, pero si se da cuenta, la pátina de bronce, que suele ser marrón, estaba cubierta de varias capas de pintura negra que impedían ver sus detalles. La escultura de Bolognesi estaba muy dañada, muy deteriorada. Y de hecho, conversando con sus conservadores aquí en ProLima, más de uno me ha dicho que fue el proceso de restauración más complejo que han tenido a nivel de monumentos, porque tenía un deterioro bastante grande y
Las alegorías, que son estas esculturas que están en la parte baja, a los lados, tenían una especie de hueco en la parte anterior. Había animales viviendo allí, incluso habían muerto animales dentro. Entonces fue todo un desafío de restauración. Siguiente, por favor. Entonces es importante cómo, y por eso lo decía, la identidad visual se sostiene en la recuperación física del centro histórico, porque es importante cómo literalmente al quitar las capas de abandono y de desidia, nos vamos reencontrando con esa versión primigenia. La identidad varía con el paso de los años, fluctúa dependiendo de los factores que afecten a sus iconos más representativos. Sin duda la escultura de Francisco Bolognesi es uno de ellos. Y además tiene el factor de que, como algunos quizás sepan, fue inaugurada por una escultura que era distinta a esta. La escultura original la hizo Agustín Querol y fue reemplazada en el año 54 por la de Artemio Cano. Entonces, indistintamente de la opinión que podemos tener al respecto, de si nos gusta esto o nos gustaba más la anterior, esa migración de la escultura, esa diáspora obligada, también afecta a la imagen y por ende la identidad de una ciudad. Probablemente no nos evoque lo mismo esta escultura que lo que nos pudo haber evocado la anterior. Ese era un poco el ejemplo que quería dar a través de los monumentos. Pasemos, digamos, a la tercera parte de la presentación, que es un poquito más aterrizada en términos de práctica. El cómo, el dónde y el por qué. Este espacio, para ponerlo de referencia, es una cripta subterránea en el Hospital de San Andrés. Está sostenida por vigas para evitar un eventual derrumbe y forma parte de lo que en su momento fue una excavación muy importante en Barrios Altos, donde se encontraron más de 40 contextos funerarios al costado de la capilla del hospital. El cómo, el dónde y el por qué. En este caso, quiero explorar un poco el papel que tenemos nosotros, como personas, como limeños, como usuarios, como visitantes de la ciudad, en generar la identidad. Bueno, esta es una fotografía, por supuesto, del monumento a Miguel Grau, de Álvaro Grau. Este monumento se inauguró el 28 de octubre de 1946, entonces hablamos de una foto de la segunda mitad del siglo XX. Históricamente la fotografía ha hecho eso. Ha sido uno de los principales mecanismos para conocer o captar diversos espacios del centro histórico de Lima con el paso de los años, del tiempo y de las distintas situaciones que lo asolaron. A muchos además nos ha permitido conocer la configuración que tuvieron los inmuebles hasta antes de cambios radicales. Hablamos, por ejemplo, del santuario de Santa Rosa, que cambió completamente cuando se abrió la avenida Tacna, o lo que pasó con una serie de monumentos que estaban en el antiguo o colindantes con el antiguo General Acay y que cambiaron o fueron destruidos cuando salió la avenida. La fotografía también marca la pauta para la restauración de inmuebles que se hace hoy en día, para esa reconstrucción física o recuperación física, mejor dicho, que a su vez nos permite reconstruir la identidad visual de la ciudad. La foto finalmente también nos permite mantener un registro actualizado del proceso de recuperación humana. Nos permite ir teniendo un registro de cómo nuestra identidad viene siendo recuperada, viene siendo restaurada. Acá hay un par de ejemplos más de fotografías. Esta es una vista interior de la iglesia de San Pedro, tomada en 1950, y la procesión del Señor de los Milagros desde un inmueble que está en el cruce de los jirones Moquegua y el jirón de Lima. Por supuesto, también son imágenes que nos evocan un poco la identidad de la antigua Lima, la identidad que se busca ir recuperando de a pocos, o una identidad a través de la tradición que ha permanecido imperante con el paso de los años, como es la procesión del Señor de los Milagros. Ahora, el formato del video. El primero estábamos hablando de fotografía, ahora hablamos del video. El video es una extensión en buena parte de la fotografía que nos permite añadir elementos como la música, las transiciones, los efectos y demás. Aquí hay una buena muestra, por ejemplo, de cómo es el trabajo detrás de la producción de un video y de la suma de elementos que contiene, ¿no? A nivel de sonido, a nivel de imagen, a nivel de tratamiento de la imagen, de tiempos para poner cada cosa. El video, por eso, es una manera más elaborada de poder presentar la identidad visual de una ciudad. El video que vimos hace un momento, por ejemplo, de Santo Domingo, pudo haber sido muy distinto si tenía una canción diferente, o si tenía tomas un poquito más erráticas, más rápidas. Eso, por supuesto, es una conversación aparte sobre todo lo que puedes componer a través de una cámara, pero es importante tenerlo en consideración como uno de sus principales soportes.
la fotografía y el video, los cuales nos ayudan a llegar a la construcción de la identidad visual. Ahora pasamos al dónde. Por supuesto, lo que más en boga está hoy en día son las redes sociales. Con el celular o con la cámara, con los equipos que cada uno tiene, todos somos portadores y a la vez vamos escribiendo, vamos contribuyendo a la construcción de una identidad visual. Quería poner estos dos ejemplos porque son dos ejemplos un poco conocidos. La página de arquitectura de Lima, que es un espacio especializado, si se dan cuenta habla de qué son las casas buque, cuáles son los estilos arquitectónicos de Lima, pero que es un usuario que poco a poco fue entrando al centro histórico, fue atraído por esa identidad visual, por esos atractivos en general del centro, y fue generando un contenido poco a poco más especializado. También hay cosas más genéricas, como esta página que es Fotos de Lima, que toma fotos, obviamente con buena técnica, de distintos espacios. Aquí, por ejemplo, como ustedes han llegado más de una recorrida a la casa y han podido tomar fotografías. ¿Por qué? Porque te llaman en buena cuenta. Las iglesias, los espacios, la arquitectura, los colores, te llaman. Y es así como la recuperación física contribuye con la construcción de identidad. Porque probablemente si esta casa no luciera así, probablemente no nos provocaría mucho tomar una foto con ánimo de difundir su belleza. Lo hacemos porque algo nos jala, porque repercute la belleza de alguna manera en nuestro consciente para poder hacerlo. Entonces es importante considerar a las redes sociales como el espacio del público en general, sea o más o menos especializado, construye identidad a través de las fotografías, de los videos o de los reels o de todas las maneras que hay para hacerlo. Siguiente, por favor. Antes de pasar a la parte de los medios de comunicación, por supuesto también hay un factor de identidad de la difusión que se hace a través de la institución. La institución como Lima también hace un trabajo de difusión que ya veremos a continuación. Ahora pasemos a lo que son la segunda parte de dónde podemos hacer la difusión, que son los medios de comunicación. Aquí puse ejemplos de arqueología. La foto en vertical de la izquierda es una foto de justamente el hospital de Real de San Andrés, el cementerio al lado del primer patio. La foto de la derecha es la cripta funeraria de la cofradía de Nuestra Señora de los Indios, que está en el conjunto de Santo Domingo, debajo de la nave de la iglesia principal de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Y como ven, hay una pintura mural en muy buen estado de conservación. ¿Y por qué hablaba de arqueología? Porque la arqueología del centro histórico ha sido determinante para empezar a construir la identidad visual de Lima para afuera. Obviamente nos conocen por ser la ciudad de los reyes, la ciudad jardín, una serie de repeticiones, pero en los tiempos más recientes la arquitectura fue un papel clave. Yo recuerdo muy bien que cuando presentamos el hallazgo de la izquierda, que es el cementerio, nos pasamos un día completo, si no dos, con el buen Héctor Walde, que era el jefe del equipo de arqueología de Lima, en paz descanse, y nos pasamos todo un día recibiendo medios internacionales para presentarles los hallazgos del que por entonces fue llamado uno de los primeros cementerios de Lima. Entonces, a nivel internacional, las repercusiones de los hallazgos arqueológicos aquí en el centro son muy importantes y son muy grandes. Los medios de comunicación, que en la teoría comunicacional son aquellos focos que irradian una onda y que repercute en los círculos de opinión de la sociedad, juegan un papel determinante para la difusión y para la construcción de la identidad visual. Finalmente también está la difusión cultural y la publicidad. En este caso, tomé fotos del Instagram de Augusto Tamayo, quien ha estado recientemente grabando un tráiler para una próxima película que esperemos que se concrete, de la Perricholi, en la plazuela de la Buena Muerte. La plazuela de la Buena Muerte fue elegida porque su iglesia ha sido recientemente restaurada. ¿Quién sabe si Augusto hubiera grabado de igual manera o con esa facilidad si la iglesia todavía no hubiera estado restaurada? Entonces, de nuevo, es una idea muy importante, la recuperación física repercute en la identidad visual de la ciudad. Porque esto, si se concreta, esperemos que así sea, va a llevar a que mucha gente se pregunte, oye, ¿y dónde está ese lugar? O sea, es que este barrio Salto, probablemente no lo creas, pero está ahí. Está en el centro histórico de Lima. Entonces, la difusión cultural es sumamente importante. Y tengo unas cifras interesantes. Durante el 2024, ProLima recibió 93 solicitudes formales de empresas para grabación de videos, la grabación de videos, la sesión de fotos, con fines publicitarios y culturales.
En lo que va solamente del 2025 ya hemos recibido más de 30. Yo personalmente he podido ver, sí, creo que se conectó. Bueno, yo personalmente he podido ver comerciales de la aerolínea JetSmart, de Entel, de Xiaomi, grabados en la plazuela del teatro, la plazuela de la Buena Muerte, el pasaje a Acuña, que es muy bonito y muchas marcas lo utilizan. Entonces, cada vez más hay empresas o artistas que se animan por meter al centro y utilizar sus espacios para la imagen. Siguiente, por favor. Y en ese apéndice menciona la Casa de la Cultura Criolla porque la casa, que es un museo que está en Girón Moquegua, 376, ingreso libre, además de reunir los saberes de la cultura criolla de Lima, es un espacio que estéticamente es muy atractivo. Mensualmente, justo ayer protegí el dato, reciben entre 9 y 10 solicitudes para grabación de comerciales, para grabación de programas culturales, para hacer serie de entrevistas, programas musicales. Entonces, de nuevo, la recuperación física contribuye directamente con la recuperación o con el posicionamiento de la identidad visual del Centro Histórico de Lima. Siguiente. Ahora sí quería ir brevemente a lo que comenté hace un momento, que era la comunicación institucional, que es otro de los canales. Hablábamos de los canales de las redes sociales, hablamos de canales de la difusión cultural y hablamos de los canales formales institucionales. Pero Lima tiene una publicación principal, aparte de sus redes sociales, que es el primero que ven en la portada a la izquierda. Esa es la publicación que va a salir mañana, de hecho, la última que se ha editado y que habla de la Semana Santa del Centro Histórico de Lima. El de la derecha es un boletín que por el momento se ha dejado de publicar, pero que pronto va a volver, y que es especializado en arqueología. Entonces, la institución como tal, responsable de la recuperación del centro histórico, también tiene una responsabilidad, al igual que las personas, al igual que los artistas, al igual que las empresas, de contribuir con la construcción y con la consolidación de una identidad visual basándonos en los pilares que hemos conversado: belleza, historia y originalidad. Vayamos a la última parte de la ponencia hablando de un ejemplo concreto. Pongámonos en el caso siguiente. Nosotros, imaginemos que somos todos generadores de contenido, influencers, de diverso tipo, de Lima. Lo que hacemos es tener enfoques para ver por dónde orientamos nuestro contenido, nuestro video, digamos. Está el enfoque en la originalidad patrimonial. Originalidad, que es uno de los pilares para poder construir la identidad visual del centro histórico. Este es el muro testero de la iglesia San Carlos. Muro testero se llama el muro que está en la parte trasera del altar, de la zona donde está el altar, en referencia a la testa, a la cabeza. Muro testero, que en este caso ha sido restaurado utilizando caña brava, tientos de cuero, que son como correas de cuero animal, y posteriormente cubierto con reboques de barro y un escalado. Entonces, si alguien tuviera acceso a este contenido, podría ser muy interesante difundir o orientar su video, en este ejemplo que estamos haciendo, enfocado en la originalidad del patrimonio. ¿Qué único es esto? ¿Qué difícil de encontrar o qué raro de ver? La otra opción es enfocarlo en la contemplación estética, la belleza, el segundo pilar para encontrar la identidad visual. La foto de la izquierda es el retablo principal de la iglesia que fue entregado el 13 de diciembre del año pasado en conmemoración por un aniversario más de la batalla de Ayacucho. Sobre esa parte ya vamos a hablar ahorita. Por supuesto tiene valores estéticos que destacan por su estilo, por sus colores, por su forma y por su composición una vez ya restaurado. Para algunos también evocará sentimientos o emociones una vez estando allí, referenciadas tal vez por vivencias preliminares que hemos tenido. Ese sería un segundo posible enfoque, la contemplación estética. El tercero es la riqueza histórico-informativa que puede tener la iglesia. La iglesia del noviciado de San Antonio Abad, que es como se llamaba originalmente, se construyó en 1765. 2 años después, la Compañía de Jesús, los jesuitas, fueron expulsados del Virreinato del Perú, tras lo cual el rey Carlos III renombró la iglesia, que se pasó a llamar Iglesia San Carlos. Mucho tiempo después, en 1924, con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho, el inmueble se adaptó arquitectónicamente, conservando elementos religiosos originales como el retablo, para acoger el panteón de los próceres.
De nuevo, si tenemos la idea de hacer un video viral sobre la iglesia de San Carlos, tenemos también esta posibilidad de enfoque, porque fue una iglesia que ha pasado por mucha historia, por muchos cambios, forzosos incluso. Esta foto, por ejemplo, para referenciar, la foto de la derecha vertical es de la Universidad de Sevilla y la foto, el grabado de la izquierda es del dibujante muy famoso Léon Sangrante, que es francés y que llegó a Lima en la década de 1830. Con esto quiero cerrar la idea y señalar que la identidad visual del centro histórico de Lima, por supuesto, se sostiene en estos tres pilares: la historia, la belleza y la originalidad, que tiene soportes como los que ya hemos conversado y que nos tiene a todos nosotros como partícipes activos de su consolidación. Quiero cerrar con algunas ideas finales y es recalcar que, al igual que el proceso físico de recuperación del centro histórico, la identidad y la identidad visual se encuentran en permanente estado de cambio y recuperación, a la par de la puesta en valor de sus íconos materiales y el cambio gradual de la percepción que genera entre las personas. Hay estos tres pilares de los que ya hemos conversado, y en ese sentido, o en ese contexto, la fotografía y el video, en sus distintas formas, variantes y plataformas, puede sintetizar mediante lo que muestra una gran cantidad de información, no necesariamente explícita en la imagen, pero presente si la analizamos un poquito más a fondo. Además, somos nosotros quienes le vamos otorgando a los elementos reconocibles de la urbe una valoración a través de cómo tomamos esa fotografía, cómo grabamos ese video, cómo lo enfocamos, dónde lo difundimos o, como usuarios, cómo lo asumimos. A la par, jugamos un rol fundamental como generadores y consumidores, y hay que tener en consideración que la foto o el video es un estímulo, un llamado que, gracias al placer visual o al placer espiritual que nos genera, nos invita a conocer, indagar, compartir y conversar, a construir identidad mediante nuestro orgullo o sentido de pertenencia, que es un sentimiento que va un poquito más allá, pero al que todos podemos llegar conforme vamos viendo la recuperación de la ciudad. Finalmente, somos nosotros, como seres vivos, pensantes y con una carga emocional particular, eso es muy importante, quienes dotamos de un significado al espacio. El monumento no va a ser tan valioso si no fuera, o no sería tan valioso si no fuera por la carga emocional, por la carga de identidad que nosotros le damos al arte. Una cosa es que este Bolognesi inmortalizado en bronce, otra cosa es que por ahí sepamos algo sobre la historia de Bolognesi, y otra cosa es, a partir de ahora, que puedan saber todo lo que se hizo para recuperar ese monumento y cómo estaba antes de su recuperación. Por eso la identidad o la construcción de identidad es un diálogo constante, en permanente cambio y en permanente actualización. La información adicional que vamos conociendo de cada uno de estos espacios o íconos es aquello que contribuye a forjar un pensamiento al respecto. Con eso sería todo. Muchas gracias.